Seguramente esta imagen es familiar para muchísima gente. La calabaza, la bombilla, el agua caliente, un ritual que parece marcar el ritmo de cada día. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este simple acto? Bueno, se esconde una historia profunda, llena de mitos, de prohibiciones e incluso de rebelión política. Y uno podría pensar, bueno, es solo una bebida. Pero la respuesta a esa pregunta nos lleva por un viaje increíble, porque el mate, como vamos a ver, es muchísimo más que eso. Es un pacto social, es un símbolo de resistencia y hasta una patria portátil. Bien, empecemos por el principio. Y para eso hay que irse muy pero muy atrás en el tiempo. La historia del mate no arranca hace unos pocos siglos con la llegada de los europeos. No. Sus raíces son muchísimo más profundas. Estamos hablando de 4000 años. Así es, existe evidencia para pensar que el mate se consume desde hace por lo menos 4000 milenios. Es una cantidad de tiempo que cuesta hasta imaginar. Y para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, piensen en esto. Mientras en Egipto apenas estaban empezando a levantar la Gran Pirámide, en esta parte del mundo ya se tomaba mate. O sea, es una tradición que ya era ancestral cuando nacieron algunas de las maravillas del mundo antiguo. Y claro, un origen tan antiguo tiene que tener su propia leyenda. El mito guaraní cuenta que la planta fue un regalo del dios Tupá. La historia dice que un anciano y su nieta, ya muy débiles para seguir el paso de su tribu, le dieron refugio a un viajero misterioso. Resulta que ese viajero era Tupá, quien conmovido por su generosidad, les regaló la planta y les enseñó a preparar la infusión que les devolvería la fuerza. Entonces, fíjense, desde su mismísimo origen mítico, el mate ya nace con un significado. No es solo una planta, es un premio a la solidaridad, a la ternura, un símbolo de que el vínculo humano más puro, esa conexión que se crea al compartir, merece un regalo de los dioses. Pero bueno, a pesar de este origen casi sagrado, no todos vieron al mate con buenos ojos. De hecho, a lo largo de su historia, se encontró con enemigos muy poderosos que intentaron erradicarlo por completo. El primer gran conflicto fue con la Iglesia. Los curas, sobre todo los dominicos allá en el siglo XVIII, lo prohibieron. La acusación, que era un afrodisíaco que despertaba pasiones no deseadas. La frase exacta de la época era que el mate alborota los efluvios. ¡Increíble! Y acá viene lo mejor, que es un ejemplo perfecto de cómo una prohibición puede lograr todo lo contrario. Imagínense la escena. En las misas se anunciaba que no se podía tomar mate por ser afrodisíaco. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que las misas se vaciaron y el consumo de mate se disparó. Un clásico. Y ojo, que los intentos por controlarlo no pararon ahí. Durante todo el siglo XX, y la verdad es que hasta hace bastante poco, distintas autoridades médicas han cuestionado sus efectos, asociándolo con todo tipo de males. Pero la costumbre testaruda siempre ha sobrevivido. Entonces, el punto crucial es este. Toda esa resistencia a las prohibiciones fue forjando su identidad, pero fue en los momentos más oscuros de opresión política donde el mate encontró quizás su significado más poderoso. Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo a los últimos años de la dictadura militar en Uruguay, un periodo realmente sombrío de su historia reciente. Era una época de silencio forzado, donde las paredes oían y el miedo a que te llevaran a un calabozo por una palabra de más era algo muy real. La confianza en el otro estaba completamente rota. Y en ese contexto tan denso, las generaciones más jóvenes empezaron a tomar los espacios públicos, pero no lo hicieron con pancartas ni con consignas, sino de una forma mucho más sutil, mucho más silenciosa. El mate, que siempre había sido una bebida más bien de puertas para adentro, de repente salió masivamente a la calle. El termo, bajo el brazo, se convirtió, casi sin querer, en el arma de una revolución silenciosa. Piensen en esto. En una época en la que nadie confiaba en nadie, sentarse a compartir un mate era una forma de crear un círculo de confianza. Era un acto para decir, aquí estamos seguros, aquí podemos volver a ser comunidad. Se estaba literalmente renovando un pacto social que había sido destruido. Y así, sin que nadie lo convocara o lo planeara, una costumbre de todos los días se transformó en un hecho político poderosísimo. Un símbolo de resistencia, de encuentro y de resiliencia colectiva. Y todo ese poderoso legado de conexión y de resistencia no se quedó en el pasado, para nada. Al contrario, ha seguido evolucionando, adaptándose perfectamente al mundo moderno. El mate ha sabido incorporar la tecnología sin perder ni un poquito de su esencia. La invención del termo fue fundamental para sacarlo a la calle. Y hoy, bueno,
Hoy existen hasta posamates diseñados para el auto, haciendo que el ritual sea completamente móvil. El mate, al final, se ha convertido en una especie de patria portátil. Es un ritual que permite construir un espacio de pertenencia y de encuentro en cualquier lugar del mundo, llevando consigo todos esos valores de solidaridad y de cercanía. Al final del día, la persistencia del mate no es ninguna casualidad. Sobrevive porque cumple una función social trascendental. Es un ritual que abre los corazones, que nos hace sentir que estamos en el mismo barco, renovando constantemente un pacto sagrado de solidaridad a una escala íntima, profundamente humana. La historia del mate nos muestra cómo un acto simple puede contener universos de significado. Y esto nos deja pensando, si algo tan común esconde tanto poder, ¿cuántas otras tradiciones y rituales de todos los días guardan secretos que todavía no hemos descubierto?